Estamos viviendo en una crisis de sobredosis de dopamina. Cada segundo, una nueva notificación roba tu atención. Otro post en redes sociales secuestra tu enfoque. Tu mente salta de una tarea a otra, pero no terminas nada. Y al final del día, te sientes mentalmente agotado y ni siquiera recuerdas por qué, qué hiciste, qué lograste. ¿Te suena familiar? Nos han vendido una mentira. Que hacer varias cosas a la vez es productivo, que siempre tienes que estar haciendo algo, que si no estás conectado, te estás perdiendo de algo. Pero la ciencia dice todo lo contrario. Cuanto más distraído estás, peor es tu memoria, tu creatividad y tu control emocional. Estudios muestran que la estimulación constante aumenta el estrés y la ansiedad. Lo peor de todo, si sigues viviendo así, tu cerebro se debilita con el tiempo. Y si hubiera una actualización mental científicamente probada que afila tu enfoque, reduce tu estrés, aumenta la creatividad y desarrolla tu inteligencia emocional, no es cualquier truco de autoayuda. Es una técnica que ha existido por miles de años y se llama mindfulness. Y hoy te voy a mostrar qué es realmente el mindfulness, cómo cambia tu cerebro y cómo aplicarlo en la vida diaria. Quédate hasta el final porque esta podría ser la habilidad más importante que desarrolles para proteger tu cerebro. Primero vamos a aclarar una cosa. El mindfulness no es sentarse en posición de loto por horas, quemar incienso y cantar mantras, dejar la mente completamente en blanco. Esa es la versión de Hollywood y la versión de pronto en las redes sociales. La verdad es que mindfulness simplemente es prestar atención, pero prestar atención de una manera particular, con intención, en el momento presente y sin juzgar. En otras palabras, mindfulness es el arte de entrenar tu atención como un músculo. La psicología moderna lo divide en dos componentes claves. El primero es la autorregulación de la atención, mantenerte en el presente, sin teléfonos, sin computadores, sin distracciones, únicamente tú. Y el siguiente componente es la aceptación sin juicio, observar los pensamientos que vienen y van sin reaccionar, sin preocuparse, sin tomar acción, únicamente dejarlos pasar. Yo creo que todos hemos sentido estrés en nuestra vida y cuando estamos con estrés, pues nos sentimos incómodos. Pero el estrés no es solo una sensación incómoda. Si lo dejas sin control, puede literalmente destruir tu salud. La ciencia ha encontrado una relación directa entre el estrés crónico y enfermedades como por ejemplo la hipertensión. Sabemos que la tensión alta puede dañar el corazón y los vasos sanguíneos. Enfermedades como la diabetes tipo 2. El estrés crónico eleva el cortisol y esto puede afectar los niveles de azúcar en la sangre. Enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea o el lupus pueden ser agravadas por el estrés crónico. El estrés constante aumenta la inflamación y el riesgo de infartos coronarios. También está asociado con problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable y la gastritis. Y acá es cuando el mindfulness entra en acción. Diversos estudios han demostrado que la práctica constante del mindfulness reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, lo que ayuda a proteger al cuerpo contra estas enfermedades. De hecho, existen programas con evidencia científica para reducir el estrés basados en mindfulness, y estos programas son utilizados en hospitales para reducir el dolor en pacientes con enfermedades crónicas, para mejorar la calidad de vida de personas con cáncer y para disminuir síntomas de ansiedad y depresión. Así que si ya habías escuchado sobre esta técnica y alguna vez pensaste, yo no tengo tiempo para practicar mindfulness o no me interesa, pregúntate esto, ¿tengo tiempo para enfermarme? Como siempre, la decisión es tuya. Ahora que sabes por qué el mindfulness es poderoso, vamos a ver cómo lo puedes integrar en la vida diaria, con dos técnicas muy sencillas y rápidas que se pueden hacer en cualquier momento del día. El primero es el reinicio de los 5 segundos. Y eso es muy sencillo. Cada vez que te descubras distraído o pensando mucho en un mismo tema, haz esto por 5 segundos.
Detente, inhala, exhala y conéctate con el presente. Deja que el pensamiento que te está abrumando en este momento se vaya. Esto es como cuando el computador está bloqueado o trabado y tenemos que darle el control al suprimir, pero es la versión para el cerebro. La segunda manera de practicar el mindfulness en la vida diaria es convertir rutinas en rituales. ¿Estás tomando café? Coge tu taza de café, siente el calor, el aroma, el sabor, sin pensar en absolutamente nada más. ¿Estás caminando? Nota cómo se sienten tus pies en el suelo, el sonido que hacen tus pies al caminar, los sonidos que hay alrededor. Enfócate únicamente en la actividad. ¿Te estás duchando? Concéntrate en el agua golpeando tu piel, cómo recorre cada parte de tu cuerpo, la temperatura que tiene el agua, las sensaciones que estás teniendo en el momento de realizar la actividad, sin que nada más importe. Eso es el mindfulness. Al practicar el mindfulness estamos presentes y estar presente nos da poder. Practicar mindfulness no es un lujo y no es algo que no esté en nuestras manos, es una necesidad. En un mundo donde todos están distraídos, quienes dominan estas técnicas y dominan el enfoque y la conciencia tendrán éxito para manejar todo lo que se requiere de nosotros en la vida moderna. Lo mejor de todo, como viste, no necesitas horas de meditación, solo necesitas pequeños momentos de conciencia y presencia a lo largo del día. Empieza hoy y verás cómo tu futuro yo te lo agradecerá y vas a hacer a tu cerebro mucho más feliz y tranquilo. Y un cerebro feliz y tranquilo es un cerebro saludable. Esto ha sido todo por el video de hoy. Por favor, quiero saber en los comentarios si practicaron alguna de estas pequeñas técnicas de mindfulness y cómo les fue. Nos vemos en el próximo video. Adiós.